Seguimos en ampliación de noticias, 8 de la mañana con 39 minutos. Mónica Delta, Fernando Carvalho y Carlos Villarreal los acompañamos hoy y ahora tenemos que dialogar con el congresista José Vega Antonio, vocero de la bancada de Unión por el Perú. ¿Cómo está, congresista? Buen día. Buenos días, gracias por la oportunidad de esta entrevista. Congresista, ustedes han dicho hasta la saciedad desde el día domingo en que se han debatido, de manera profunda, exhaustiva, los proyectos que están vinculados con la eliminación de la inmunidad a parlamentarios y prerrogativas a los altos funcionarios. Pero la verdad que no es así porque el congresista Jim Ali Mamani de su bancada presentó un proyecto sobre inmunidad a altos funcionarios. Y sin embargo, ese proyecto apenas fue expuesto el 10 de junio en la Comisión de Constitución, y yo tengo el audio de la sesión, solamente por 5 minutos. Después expusieron otros. En realidad, ese no era el tema de la agenda, habían otros. Entonces, ¿cómo pueden decir ustedes que se ha debatido de manera exhaustiva ese tema tan importante, esa reforma constitucional? Bueno, primero agradecer la pregunta y manifestarle que nosotros, como Unión por el Perú, fue parte de nuestra campaña, estaba en la agenda política nuestra, el plan de gobierno, la propuesta de los 10 puntos, la necesidad no solo suprimirle la inmunidad a los parlamentarios, a todos de rey a paje. Yo sé que ahora el Ejecutivo, por cierto, se sienten afectados porque quienes manejan los recursos públicos no son el Ejecutivo, los parlamentarios no manejamos recursos públicos. Por lo tanto, nosotros hemos cumplido no solo presentando una iniciativa legislativa, el congresista Mamani lo expuso a nombre de la bancada, y hubo un debate amplio sobre los temas, por cierto, de la eliminación de la inmunidad, y eso estaba considerado... Se debatió, congresista, la eliminación de la inmunidad parlamentaria y no de otros funcionarios. Lo que pasa es que si nosotros comenzamos a hablar y le decimos simplemente no se tomó en cuenta, porque ya inclusive han dicho que es un exceso, que no se tomó en cuenta, que el congresista Mamani expuso durante 5 minutos nada más. Debate en la Comisión de Constitución. A ver, señor congresista Vega, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Mónica. En primer lugar, no es una novedad que una agrupación política que lidera Antauro Humala, que está en la cárcel, quiera cambiar la Constitución. En eso ustedes son consecuentes, no solamente... Por cierto. ¿Perdón? Es nuestra propuesta. Correcto, o sea, no es ninguna novedad para nadie, ¿no? O sea, y lo que parece ser, porque también he escuchado esa parte de la exposición del congresista Mamani Barriga, es que en una estrategia de la propia Comisión de Constitución sacan de la manga este proyecto sustitutorio para responder a un interés en ese momento del Congreso. Y básicamente no se discute, no se debate, y lo que provoca, digamos, es una respuesta inmediata al Ejecutivo. Eso nos queda claro. O sea, ustedes quieren cambiar la Constitución y va en la línea de lo que ustedes señalan y va en la línea de llevar a los ministros a responder, va en la línea de tratar de cambiar el modelo económico. O sea, en ese sentido, sabemos claramente qué cosa es lo que ustedes señalan, pero lo cierto es que el país en este momento está en una situación de esta naturaleza por otras razones, por unas razones que para muchos es de venganza. Yo creo que son percepciones que vienen de parte del Ejecutivo. Yo entiendo que tienen la sombra de miedo, de temor, cuando el propio presidente promovió, impulsó que la lucha contra la corrupción debe quitarle la inmunidad a los parlamentarios. Y para nosotros, lo reitero, desde la campaña era necesario quitar la inmunidad a todos. Pero es curioso, porque le quitan la inmunidad a todos, pero le dejan al parlamentario una protección especial. Y eso también es una contradicción. No, pero, Mónica, veamos lo que ocurre en el país. Tenemos no, pero respóndame, 5 presidentes procesados por ladrones, por robar recursos públicos. O sea, en el país ya no hay manera de parar la corrupción. En la plena pandemia que vive el pueblo, con muertes de personas por falta de atención, por falta de medicina, falta de oxígeno, falta de médicos, sigue la corrupción latente, vigorosa la corrupción. ¿Cómo paramos la corrupción? Nosotros hemos planteado restablecer la pena de muerte para estos ladrones sinvergüenzas que no tienen ningún. Eso es muy popular para que lo escuche la gente, pero es inviable dentro de esta Constitución, es inviable. Eso lo sabemos también. Entonces, no nos vayamos por las ramas, respondamos a la coyuntura. La Constitución. Sí es posible, cuando hay voluntad política. Ya, bueno, cuando usted llegue a la presidencia, si es que lo hace, o lo hace su líder, en todo caso, se planteará una cosa así. Pero en este momento, esa es una salida por la tangente.
Y en la circunstancia en la que estamos, lo que se está tratando de hacer es de deshilachar el marco jurídico que nos rige, nos guste o no nos guste. Mira, Mónica, yo respeto su opinión. Nosotros estamos basados, hay un reglamento para nosotros la ley, el marco jurídico, que establece, y nosotros hemos respetado escrupulosamente todos los pasos que representa una modificación, un cambio, una reforma constitucional. Y eso se ha cumplido. Lo que pasa es que hoy día el Ejecutivo y algunos tienen miedo, o sea, yo no sé por qué miedo, si el presidente ha dicho que él está limpio de polvo y paja, que él es honesto, decente, correcto. Pero no sería para este presidente, sería para el que venga. Miedo? ¿Por qué cunde el pánico del miedo, por favor? Señor Vega Antonio, usted ha repetido 4 veces en 5 minutos el Ejecutivo, el Ejecutivo, el Ejecutivo, pero está escamoteando que uno de los críticos más severos de la votación que han tenido son los jueces supremos y constitucionales, en particular la señora Marianela Ledesma, quien ha dicho ayer que ni los peores gobiernos de la historia han desprotegido a los jueces como han hecho ustedes con este frenesí contra el Ejecutivo. ¿Cómo explicaría usted que jueces constitucionales que tienen que pronunciarse sobre temas graves que tienen que ver con la libertad de personas, como su compañero Antauro Humala, o sobre intereses económicos graves, ahora puedan ser procesados y puedan ser sometidos a largas denuncias penales, inhibiendo naturalmente la independencia tradicional de los jueces de nuestro país, esto desde el siglo XIX. No me hable más del Ejecutivo y de su gusto particular por estar en conflicto con él. ¿Qué piensa usted de las consecuencias que lo que han decidido tiene para la independencia y la justicia en el Perú? En primer lugar, Fernando, quiero responderte, nuestro conflicto es con los corruptos, con los sinvergüenzas que roban los recursos públicos y nos afectan a todos, a usted, a mí, a todo el pueblo, y fundamentalmente a los pueblos más humildes, más pobres, que son desprotegidos por ese robo. Respecto a la opinión de la presidenta del Tribunal Constitucional, yo respeto pero no la comparto. Ella no puede adelantar opinión a nombre de uno de los poderes del Estado. Por cierto que la opinión es libre, pero nosotros hemos cumplido escrupulosamente, hemos cumplido con el reglamento, con la ley, con la Constitución, y por lo tanto consideramos en este terreno no es materia de objeto, más solo está para la segunda votación, y probablemente luego ya se apruebe y tenga que promulgarse. Por lo tanto, no es el tema el conflicto ni con el Ejecutivo, es el conflicto con los corruptos, con los sinvergüenzas que siguen haciendo de las suyas. No hay que ser insensibles, indiferentes. Es necesario solo los jueces pueden condenarlos. Líderes de opinión, solo los jueces pueden esta lucha para enfrentar a estos ladrones que siguen haciendo la suya en el país. A ver, congresista Vega, en nombre de la lucha contra la corrupción se han hecho barbaridades en el Perú a través de la historia. Y ese discurso ya es un discurso, digamos, muchas veces mañoso, porque claro, para la gente le cae bien, pero hay que responder en términos concretos dentro del marco de lo que nos rige. Nos queda claro cuál es su opinión y hacia dónde van, pero el tema tiene que ver y va mucho más allá de esa lucha en la que estamos todos, de una forma u otra, pero evidentemente no se puede utilizar como excusa para poder manejar y manosear una constitución de esa manera. Mónica, yo respeto su opinión, pero acá no hay nada mañoso. Y yo también respeto la suya, pero aquí hay cumplimiento estricto a la Constitución y al reglamento del Parlamento, y hemos actuado como un ente, como una institución por el Estado autónomo, independiente, soberano, cumpliendo la ley. Y por lo tanto no se puede pretender desvirtuar esta función, esta prerrogativa del Parlamento. No nos pueden condicionar, porque ciertamente tenemos que estar, que la opinión pública o algunas personas que discrepan es legítimo, pero no nos pueden imponer reglas, no nos pueden imponer temas que no estén al margen de la función parlamentaria, de la función del poder constituido, que es el Parlamento, donde se hacen las reformas, donde se tienen que hacer modificaciones, donde se hacen las leyes. Por lo tanto, hemos cumplido con nuestro deber patriótico en el país. El tema no es que, en concreto, mejor dicho, el tema es que ustedes han aprobado reformas sin el análisis correspondiente, el análisis respectivo. Se han volado 5 reformas, 5 artículos de la Constitución, y eso podría tener un efecto muy negativo. Es más, falta análisis. Ustedes hablan constantemente, lo han dicho en el debate, de la inmunidad del presidente de la República. El presidente no tiene inmunidad, tiene derecho al antejuicio político. Desde ese momento,
ya se nota que no hay un adecuado análisis o una asesoría de carácter constitucional. Parece que... Tienen, creo, la oportunidad, ustedes que representan a los medios de información, de informar. Vamos a entrar a este proceso de la segunda votación, poder hacer las opiniones, los aportes que puedan representar. Ustedes deberían informarse. Perfeccionar, mejorar, no nos negamos, pero tampoco les pido a ustedes el respeto a los poderes del Estado, que tiene que ver entre todos los poderes del Estado, que no es con la de ustedes. Bueno, lo que nosotros le pedimos es que los poderes del Estado respeten al país. Cuando nosotros cumplimos con lo que nos corresponde, se quejan y vienen a lamentarse. No estamos cansados de los lamentos. ¿Cómo nos unimos para desterrar, para erradicar a los ladrones? Congresista Vega, estamos de acuerdo que hay que erradicar a los ladrones, empezando por las clases políticas. Muy bien. Todos los ahorros del país. Muchas gracias. Esto nos lo ha repetido hasta el cansancio y creo que lo ha entendido la gente. Muy amable. Tenemos que ir de todas maneras a una pausa comercial y ya regresamos.